pintores jardineros, que es un tema que domina especialmente, me parece. Aquí les dejo con ella. Quiero nuevamente agradecer, como siempre, a la Fundación Tatiana por su hospitalidad y a mis colegas de Arraunar por su ayuda en toda la organización de estas charlas. Y nada, sin más, les dejo con María, que lo pasen muy bien. Pues buenas tardes, muchísimas gracias, Consuelo, y muchísimas gracias a todos. En realidad esta exposición es realmente una exposición muy interesante porque de nuevo nos sitúa el Jardín de Sorolla. Se ha hablado en las dos conferencias anteriores mucho y mejor de lo que voy a hablar yo sobre el Jardín de Sorolla, con lo cual es perfecto porque ya llegamos a esta charla con grandes conocimientos en torno al Jardín de Sorolla. Pero si hay algo que ya destacó también Ana y que destaca dentro de la pintura de jardines de Sorolla, es que nos vuelve a ubicar a Sorolla como un gran pintor cosmopolita, como un pintor muy sensible a todo lo que se estaba haciendo en la pintura europea de esos momentos. De ahí el título, Sorolla y los pintores jardineros. Cuando hablamos de pintores jardineros, pues lo primero que hacemos evidentemente es pensar en Monet. Para todos es el gran pintor jardinero, Giverny, el jardín que él creó con su estanque de nenúfares, es mundialmente conocido y lo era ya en su momento. Pero una de las cuestiones más importantes a destacar es que la nómina de artistas que a finales del siglo XIX, pero especialmente en los primeros años del siglo XX, construyeron un jardín para pintar, que es como se titula la exposición que está ahora en el Museo Sorolla, un jardín para pintar. Bien, pues la nómina de artistas de enorme prestigio que en estos momentos construyeron un jardín para pintar es enorme. Y vuelve a poner de manifiesto hasta qué punto Sorolla se enraiza totalmente en esa nómina de grandísimos pintores internacionales. Tuvo la suerte de nacer en España, pero verdaderamente sus gustos a lo largo de su formación se convierten en gustos completamente cosmopolitas y el jardín se integra perfectamente en este periodo. Si hacemos un repaso de quiénes son los pintores jardineros más destacados de esta generación, simplemente vamos a citarlos a todos y vamos a ver cómo abordar este tema. Evidentemente, como decía, el primer nombre que nos salta a la mente es Monet. Monet hizo de la jardinería un arte para él tan importante como su propia pintura, pero por otro lado el fin último de ese jardín era siempre poderlo pintar. El texto que escribí para el catálogo abre con una cita que me gustaría leer, de Claude Monet, que decía: este paisaje de agua y su luz reflejada se han convertido en una obsesión para mí. Eso es lo que él decía, lo que Monet decía sobre su jardín, que se había convertido en una verdadera obsesión, y el jardín termina obsesionando a todos estos artistas de maneras muy, muy diferentes. Pero hay algo que en todos se cumple. Todos ellos crean un jardín para pintar, cuyo fin último es la pintura, pero en la creación de ese jardín invierten un esfuerzo tal que, evidentemente, como bien puso de manifiesto Ana en la conferencia pasada, los jardines en sí mismos se convierten también en una obra de arte. Bien, pues además de Monet, por supuesto, tenemos a Caillebotte, que crea en Petit Gennevilliers un jardín espectacular,
con un invernadero, con especies muy, muy exóticas. Otro de los grandes pintores jardineros es, por supuesto, Max Liebermann. Max Liebermann planificó su jardín. O sea, hago un pequeño resumen de los más importantes. Vuelvo con Caillebotte. Caillebotte creó ese jardín de Petit Gennevilliers y realmente cuando observamos su pintura hay veces que da la sensación de que pinta sus flores solamente para enseñar lo bonitas que le salen. Le pone un interés realmente espectacular. En el caso de Max Liebermann, el jardín tiene para él una importancia enorme. Él crea su jardín entre 1909 y 1910. Y además, para crear su jardín se apoya en el que entonces era el director de la Kunsthalle de Hamburgo. Es un jardín muy planificado, es un jardín muy, muy medido, donde absolutamente todo está pensado a orillas del lago Wannsee y donde en principio Max Liebermann solamente iba a pasar los fines de semana o los veraneos, pero debido al estallido de la Primera Guerra Mundial y luego posteriormente a los problemas políticos que empezó a tener por el hecho de ser judío y por el ascenso del Tercer Reich en Alemania, Liebermann se fue refugiando cada vez más hasta ya no salir nunca de ahí y convertirlo en su residencia permanente. Aquí también vemos a Tucker, que es otro de los artistas que pinta el jardín de forma permanente. Gustav Klimt lo vemos aquí en su jardín de su estudio de Viena. Este jardín, para Klimt, los jardines realmente fueron muy importantes. Él era un artista con una presión enorme en todos los encargos oficiales y toda la sofisticación que él muestra en sus figuras se transforma en una grandísima libertad en su pintura de jardines. Y aquí, por supuesto, vemos a Matisse retratado por Coburn en las escaleras de su estudio de Issy-les-Moulineaux. Para Matisse, su jardín era lo más, o sea, él decía que era su mayor fuente de felicidad. Aquí vemos a Gabriele Munter, que junto con Kandinsky crearon un precioso jardín en Murnau. Para ambos, que no tuvieron hijos, el jardín durante su relación se convirtió en su bebé y protagonizó todas las cartas que se escribían entre ellos. Y podríamos seguir, o sea, he destacado los más importantes para darnos una idea de hasta qué punto son importantes. Bueno, evidentemente también Renoir también tiene un jardín, también hay muchos más, Nolde también lo citaremos, Le Sidanier, Bonnard, y además hay algo que también es muy interesante y es que temporalmente todos estos artistas coinciden en la creación de este jardín. Se crean casi todos en la segunda década del siglo XX. Y esto puede parecer anecdótico, pero realmente para Sorolla no lo es. Porque muchas veces al analizar la pintura de Sorolla en relación al resto de las corrientes artísticas europeas, y esto es un comentario así en general, se le compara con el impresionismo, con un impresionismo que tuvo lugar en los años 70 y 80 del siglo XIX, es decir, antes de que Sorolla realmente empezara a ser Sorolla. Pero todos estos jardines, incluso los jardines que pintan los artistas impresionistas, el jardín de Monet, el jardín también que adquiere Renoir en Le Colette, todos son jardines tardíos, son jardines que los artistas consiguen hacerse con ellos ya en su madurez, ya al final de su vida y ya en un momento en el que han demostrado prácticamente todo lo que tenían que demostrar, que es el caso también de Sorolla. Entonces, esa conjunción de factores y el hecho de que todo se dé también en el mismo arco temporal realmente sitúa a Sorolla como uno más. Entonces, ¿cómo abordar este tema de Sorolla y los pintores jardineros? ¿Qué hacemos?
Vamos comparando los jardines de Sorolla con los jardines que pintan otros artistas, vamos viendo cuáles son sus concordancias, en qué se parecen, en qué se diferencian. Bien, yo creo que eso nos alejaría realmente del punto fuerte de este asunto. Y el punto fuerte de este asunto es que Sorolla coincide en sensibilidad con los artistas más modernos de su generación. Y coincide en sensibilidad moderna porque él es un gran moderno. Entonces, evidentemente, Sorolla tenía su propio estilo artístico, de una modernidad arrolladora. Y los otros artistas tenían el suyo. Entonces, los jardines de Sorolla se parecen a los jardines de los artistas que tienen concomitancias artísticas con Sorolla. Y los que no lo tienen, pues evidentemente los jardines no se parecen en nada. Pero sin embargo, lo que me gustaría más destacar en esta charla es la sensibilidad común que se genera en estos artistas en torno al tema del jardín. Y los puntos que unen a todos más allá del estilo individual de cada uno. La primera cuestión que se plantea es el título, pintores jardineros. Cuando pensamos en un pintor jardinero, claro, ahora mismo también hemos visto aquí a Kandinsky retratado por Gabriele Munter, con los pantalones remangados, la pala, parece que están realmente todos trabajando el jardín. Pues no, obviamente no. Todos, si tenían un jardín, es porque se lo podían permitir, porque tener un jardín era bastante caro. Con lo cual, ninguno de estos artistas, de estos pintores jardineros, se manchaba las manos con el jardín. Eso sí, que no se mancharan las manos con el jardín no significa que no hicieran enormes esfuerzos. Por ejemplo, Monet en Giverny, pues es famosísimo el enorme staff de jardineros que tenía Monet en Giverny para que quitaran a diario y varias veces al día cada una de las hojas secas que estropeaba las flores. Y Monet no se agachó a quitar ninguna, pero sin embargo, él se levantaba a las 4 de la mañana para ver todos los efectos atmosféricos sobre el jardín. Y también se compró un coche exclusivamente para ir a comprar nenúfares, para ir a comprar unos nenúfares muy específicos a un sitio que se llama, que lo tengo aquí apuntado, pues no me lo sé de memoria y ahora lo he perdido. En Temple-sur-Lot es donde compraba los nenúfares. Para ello se levantaba también, o sea, cuentan Geoffroy que se levantaba a las 4 de la mañana para coger el coche a ir a Temple-sur-Lot y volver. Y evidentemente todos dedicó su existencia a estar ahí. Cuando durante la Primera Guerra Mundial toda su familia abandonó Giverny, él dijo que no se iba, pero no se iba fundamentalmente porque no pensaba dejar el jardín a su libre albedrío. Bien, entonces, cuando hablamos de pintores jardineros, no hablamos de pintores que realmente cogen la azada para cultivar el jardín, porque los señores no hacían eso a principios del siglo XX, pero sin embargo estaban pendientes absolutamente de todo. Como contó Enrique Varela en la primera conferencia de este ciclo, Sorolla era realmente obsesivo. Clotilde debía consultarle absolutamente todo lo referente al jardín y no se daba absolutamente ni un paso, no se colocaba una flor ni se cambiaba un trozo de parterre sin el conocimiento de Sorolla. Eso mismo es un poco lo que ocurre con el resto de los artistas. O sea, se cuenta que Matisse, cuando veía una flor que le gustaba, automáticamente la buscaba para plantarla en su jardín. Caillebotte, por ejemplo, a mí me parece súper divertido porque la gran inversión que hace después de construir, lo primero es construir el invernadero y después de construir el invernadero es construir una casa para sus jardineros, para que sus jardineros no tuvieran que moverse de ahí y sus flores pudieran estar adecuadamente atendidas. Con lo cual, en realidad, la acepción de jardinero va mucho más allá de un artista que coge la azada, sino un artista que realmente está creando una obra
para poder pintarla y que está dirigiendo una obra para poder pintarla. Y como decía, como comentaba antes, si nosotros planteamos en qué se parece el Jardín de Sorolla a los jardines de los demás, pues evidentemente, y las pinturas sobre el Jardín de Sorolla de las pinturas sobre los demás, rápidamente el primer artista que nos viene a la mente es Sargent. Sargent, sin embargo, nunca tuvo un jardín propio, pero pintó en numerosos jardines y fue un tema que a él le entusiasmó. Cuando vemos algunas de las pinturas de Sargent, de jardines, realmente nos cuesta mucho que no nos venga directamente a la cabeza Sorolla. Este es uno de los jardines de Sargent y no está realmente muy cerca de lo que pinta, de lo que está pintando Sorolla. Pero hay algunos jardines de Sargent que nos sorprenden aún más, porque realmente yo siempre he pensado, pero es un pensamiento personal, que realmente Sorolla era una persona cero envidiosa, era una persona súper generosa y tenía tan buena concepción de sí mismo que no tenía necesidad de envidiar a nadie. Y eso precisamente, esa condición es la que suscitaba muchísimas envidias en España. Pero yo creo que si a alguien envidió y a alguien admiró fue precisamente a Sargent. Y si a alguien copió, también. Aquí, cuando esta pintura, por ejemplo, de 1910, de la Torre Gili de Sargent, pintada en Florencia, a mí, sinceramente, me hace pensar automáticamente en el segundo Jardín de Sorolla. Evidentemente es una mirada que es una composición donde hay una serie de elementos italianos fundamentalmente, pero con una presencia del agua, en realidad este jardín es ante todo un escenario, y es un escenario en el que estas mujeres actúan, y Sorolla en muchos aspectos del jardín busca crear ese escenario. ¿Por qué no se fijó también en las pinturas de Sargent? Puede que sí. El parecido es bastante significativo. Pero, como decía, al final buscar este tipo de relaciones nos hace perdernos lo importante. Lo importante es el concepto global de en qué coinciden todos estos artistas, que no impide que nos fijemos también en los pequeños detalles. Pues bien, ¿por qué Sorolla empieza a pintar jardines? Básicamente porque los jardines era uno de los temas de la modernidad de principios del siglo XX, como lo habían sido en las décadas anteriores la ciudad moderna, el ferrocarril, el mundo del trabajo. El jardín se convierte en un tema de modernidad. En esta diapositiva vemos una pintura de Monet sobre Green Park. Los jardines en el siglo XIX se renuevan de una manera absolutamente bestial. Es un momento realmente nuevo, porque tradicionalmente el jardín siempre había sido signo de cultura y de distinción, pero a lo largo del siglo XIX se empiezan a crear los primeros jardines públicos. Los grandes jardines privados de la aristocracia y de las monarquías se transforman en parques públicos. Es el momento en el que, por ejemplo, en París, el Bois de Boulogne o las Tullerías se convierten en parques públicos, también en Madrid el Retiro. Y esto estaba dentro de la mentalidad burguesa del siglo XIX y tenía claramente aspiraciones
morales e higienistas. Todo esto se encuadra dentro de las teorías higienistas del XIX, que consideran que la vida al aire libre es muchísimo más sana, que también el nuevo urbanismo del siglo XIX procura hacerse más aireado, con espacios verdes. Es decir, que el tema de la salud empieza realmente a preocupar, y el parque público y el espacio público empieza a cobrar una importancia fundamental. Entonces, como todos los temas modernos, empieza a preocupar a los impresionistas, lo empiezan a poner de moda, y a partir de ahí ya empieza a convertirse en un tema moderno. Por otro lado, la horticultura también había, esto no me corresponde a mí hablarlo, pero la horticultura había mejorado muchísimo, también estaba muy de moda. Las exposiciones universales eran los grandes escenarios en los que se daban los pasos hacia la creación de nuevas especies, de nuevas técnicas de cultivo, y también las exposiciones universales eran los grandes hitos donde se veían las novedades artísticas, con lo cual, de alguna manera, la relación también entre el jardín y la pintura estuvo siempre muy, muy presente a lo largo del XIX. Bien, pues toda esta proliferación de jardines públicos hace que se convierta en un tema de la pintura. Aquí vemos una obra de Pissarro sobre el jardín público de Pontoise. Y evidentemente eso hizo que todos los burgueses fueran poco a poco queriendo hacerse con un pequeño jardín privado. El tema de la privacidad para la burguesía es un mantra en el siglo XIX. Realmente, con el triunfo del ángel del hogar y de la división de esferas, el mundo del trabajo se separa de la esfera privada. Entonces, para los burgueses, la vida privada se convierte en algo fundamental. Por tanto, poder disfrutar de un jardín en privado, el concepto de lo privado, es algo básico. Y todos los grandes burgueses empiezan a aspirar a tener una casa con jardín, y especialmente los artistas. ¿Por qué? Porque los artistas empiezan también a convertirse en los grandes artistas, no los artistas domingueros que salían a pintar el río para encontrarse con otros. Los grandes artistas intentan también aunar en su jardín la necesidad de pintar al aire libre, pero de poder pintar privadamente y de poder encontrar en un espacio todos los elementos que puedan unirse en la pintura. Sorolla era muy permeable a todas las modas, de la misma manera que en su casa es el primero que plantea, cuando digo el primero es una forma de hablar, pero es el primero que plantea poner luz eléctrica, incluso en algún proyecto hay hasta un proyecto de ascensor, etcétera. Es decir, todos los elementos modernos que se podían tener, Sorolla los quería. Sorolla era súper caprichoso. ¿Cómo no iba a querer un jardín un artista que está permanentemente preocupado por pintar al aire libre? ¿Cómo no iba a querer un espacio en el que aunar la posibilidad de estar con su familia, de pintar privadamente y de tener todos los elementos pictóricos? Parece realmente muy lógico. Y conforme los artistas van empezando a prosperar, todos tratan de hacerse con un pequeño rinconcito de jardín. Es decir, que de alguna manera la gran nómina de pintores jardineros sigo manteniendo que se desarrolla a principios del siglo XX, pero la aspiración a tener un jardín es algo que viene ya de la época de los impresionistas, y es algo que evidentemente inaugura Monet. Aquí, bueno, nos estrenamos con el pequeño jardín de Gonoir que tuvo en la Rue Cortot en Montmartre, que en realidad esta imagen la he traído para estos artistas que en esos momentos eran todavía modestos,
en realidad se conformaban con un trocito de tierra para plantar 4 flores. Es decir, no pretendían tener la suntuosidad que consigue Monet en Giverny, sino que realmente aspiraban a tener un pequeño espacio al aire libre donde poder construir algo bello que pintar. Es lo que consigue Monet en Argenteuil, en la primera casa con jardín que consigue. Era una casa alquilada, tenía un jardín muy pequeño, pero para él marca la pauta de lo que será su gran aspiración vital. El jardín realmente como una aspiración vital, como algo hacia lo que los artistas van. Y eso es lo que el jardín fue para Sorolla. Para Sorolla fue verdaderamente una aspiración vital. A mí me encanta la frase de Huntington, cuando Huntington, el creador de la Hispanic Society, hace la exposición de Sorolla. Le escribe a su madre y le escribe diciéndole, para él es la ocasión de que el artista se haga con los recursos necesarios para satisfacer su sueño de tener una casa con jardín. Es decir, es clarísimamente, era el sueño público de Sorolla, pero era el sueño público de Monet y era el sueño público también de Lieberman, por ejemplo. Lieberman escribe en el momento en el que está empezando a plantear su jardín en 1909, es decir, exactamente el mismo año en el que Huntington está contándole esto a su madre. Lieberman dice: el hecho más exquisito que un hombre puede experimentar es construir una casa con jardín para él mismo y su familia. Es decir, los pintores jardineros traspasan el jardín no a una aspiración laboral, artística, profesional, de tener un espacio que puedan pintar, sino realmente a una aspiración vital. Su aspiración vital es tener una casa con jardín para poderla pintar. Así, aquí aparece Claude Monet pintado por Renoir, pintando precisamente su jardín de Argenteuil. Y esa fue la grandísima aspiración de Sorolla. Y todas las crónicas cuentan que el jardín de Argenteuil se parecía muchísimo en sus parterres al Parc Monceau de París. Es decir, que los franceses, en su aspiración general de construir pequeños jardines privados, se inspiraban en los espacios públicos, y es exactamente eso lo que hace Sorolla cuando construye su jardín y cuando empieza a planear su jardín, y es uno de los temas fundamentales de la exposición. Lo que hace es mirar los jardines de los Reales Alcázares de Sevilla. Aquí, por ejemplo, esto es casi para nosotros, en torno a esta exposición, se ha convertido casi en un tópico el comparar el primer jardín de Sorolla con el jardín de Troya del Alcázar de Sevilla. Pero es que en el fondo lo que está haciendo Sorolla de mirar a los jardines andaluces es lo lógico, porque eran los jardines más bonitos que había en España, y en el fondo es lo que están haciendo también los artistas franceses mirando a sus parques públicos. Bien, volvamos al tema de la aspiración vital. El jardín era, para estos artistas que empiezan ya a tener una grandísima proyección social, puesto que están teniendo estos jardines ya al final de su vida, ya con una carrera muy hecha y ya siendo personajes públicos, era poder también tener un espacio intermedio entre la casa, o sea, entre el espacio público y el privado. Es decir, el jardín era, en general, para las familias burguesas de 1900, era un espacio intermedio entre la casa y el espacio público. No era tan privado como la casa, no era tan público como el resto, con lo cual era un sitio donde se podía invitar a pasear, era un sitio para recibir, era un sitio
que de alguna manera demostraba un estatus social que los artistas de esta categoría también querían demostrar. Aquí, en estas fotos donde vemos al rey Alfonso XIII visitando a Sorolla, o abajo donde vemos a Sorolla con otros artistas, pues en realidad Sorolla está haciendo en esos momentos exactamente lo mismo que está haciendo Monet en Giverny. La primera vez que aparece el Jardín de Giverny publicado en una revista es a principios de 1900, con un primer paseo que hace Gustave Geffroy, y ese primer paseo en realidad es casi un descubrimiento, porque Monet no quiso enseñar su jardín hasta que no estuviera realmente cuajado. Pero en estos momentos, en la segunda década del siglo XX, es cuando Monet le hace la tournée por el jardín a todo el mundo. Es como el gran honor que hace Monet, enseñarte el jardín. Pues bueno, es algo que era tan público. Aquí en esta foto aparece con Bonnard, lo hacía con los artistas a los que respetaba y a los que admiraba. No lo hacía con cualquier artista, lo hacía también con los políticos. Están reseñados en muchísimas crónicas las visitas de Monet y Clemenceau y los paseos y lo que debió cuajar ahí en los paseos de Monet y Clemenceau. Y en realidad, en el caso de Monet siempre recibía, además, con esa pose de jardinero, con esa chaqueta de pobre, un poco, pero porque era un poco era el disfraz, su manera de presentarse, su forma de estar ya en esos momentos, un poco mostrándose un poco a vuelta de todo. Sorolla no estaba a vuelta de todo, ni nunca quiso disimular que lo estaba, con lo cual las fotos que tenemos del jardín muestran que para Sorolla seguía siendo, a pesar de ser un jardín familiar, ese aspecto de recibir, ese aspecto de ser una familia principal y de utilizar el jardín como utilizaban las familias principales, está muy presente, cosa que no está presente en Monet o no está presente evidentemente en Kandinsky y en Gabriel Munter, que buscan exactamente lo contrario. Pero, sin embargo, es algo que también está presente en Liebermann. Aquí, por ejemplo, vemos a Sorolla tomando el té con su familia, o esta preciosa pintura del museo donde aparece Clotilde tomando el té. Pero era un aspecto muy destacado. Aquí, por ejemplo, en esta pintura de Lavery, vemos el jardín en Marruecos en 1911. Son fechas muy similares y está mostrando también un té amigable pero elegante en cualquier caso, que es lo que muestra Sorolla. Pero junto a esa faceta un poco más, no encorsetada, porque no tiene nada de encorsetado tomar el té, pero esa faceta un poco más de mostrar y de representatividad, ahí la parte más familiar está siempre muy, muy presente. Eso, por supuesto, lo vemos en las innumerables fotografías que conserva el Museo Sorolla. Vemos siempre a Sorolla con su familia, aquí a Clotilde en el jardín, pero en realidad todas las pinturas las pinturas que se conservan de los jardines de otros artistas muestran exactamente esa misma vida familiar. O sea, en el caso de Monet, por ejemplo, que siempre estamos volviendo a él, pues, o sea, el pobre cuando se trasladó a Giverny, pues tenía una familia un poco desestructurada, que pasaba bastante de él, y aún así se apoyó muchísimo para el jardín. Pero en Argenteuil veíamos, eran muy habituales las escenas familiares en sus pinturas. Luego, sin embargo, en Giverny, pues
Hay fotos donde aparece con Blanco Chédé y con los hijos de Blanco Chédé, pero realmente se convierte en un jardín menos familiar. Pero Argenteuil fue un jardín realmente muy, muy familiar, donde hay una presencia, donde la presencia de los niños es muy importante. Hay un elemento que realmente unifica muchas pinturas de los artistas europeos, y es que en los jardines siempre aparecen los niños. Evidentemente, parece como que es su espacio natural, nos parece lo normal, pero por otro lado también no debemos olvidar que la importancia que se le empieza a dar al jardín en estos momentos corre en paralelo con la importancia que se le empieza a dar a la infancia y con la importancia que se le empieza a dar al hecho de criar adecuadamente a los niños en un medio adecuado y criar adecuadamente a la familia. Aquí aparece de nuevo la casa de Argenteuil, es que realmente es el momento en el que Monet tuvo un niño pequeño, el único momento en el que lo pudo pintar. Más adelante esto lo vemos en muchos más artistas. Aquí, por ejemplo, vemos el jardín de Le Sidanier y vemos a Louis Le Sidanier, su hijo, en el jardín. Y para Le Sidanier también hay innumerables frases en las que relata la importancia que tiene la familia para él y la importancia que tiene para él tener el taller justo en el centro del jardín, rodeado de rosas, para poder ir y volver de visitar a su familia siempre en ese espacio. Este es un cuadro maravilloso del jardín de Le Sidanier, donde al fondo lo que se ve aquí es el estudio del pintor. Y un jardín, por supuesto, tremendamente familiar, como lo fue para Sorolla. De hecho, esa primera aspiración vital que vemos en Sorolla fue su familia. Cuando en 1904 él se trasladó al jardín de la calle, o sea, a la casa de la calle Miguel Ángel, que es la primera que tenía un jardín, él escribe a Pedro Gil Moreno de Mora diciéndole que se va a cambiar de casa porque por un poquito más puede disfrutar de un pequeño jardín, que es lo que hará bien a sus hijos y especialmente a Clotilde, para sus nervios. Con lo cual, siempre el concepto familiar pesa tanto o más que el concepto de representatividad. La unión de los niños con el jardín es algo que aparece, por supuesto, en la pintura de Sargent, en sus obras maestras. Y en realidad era el crecimiento del jardín se convertía también en estos momentos en una metáfora del crecimiento de la vida, del crecimiento de los niños. Es decir, va un poco, pues con todo, si me permiten la expresión, pues va un poco con el rollo de ese momento, ¿no? De vamos a empezar a buscar la higiene en todos los aspectos de la vida. Y luego, por supuesto, no solamente se le concedió importancia a ese aspecto, sino que otro concepto muy común es que aquellos artistas que disfrutaban de una placentera vida en pareja, como fue el caso de Sorolla, tuvieron siempre la suerte y la necesidad de compartir el jardín con sus parejas. En el caso de Kreuer, este es el jardín que tenían en su casa de vacaciones en Skagen. Las fotos de los dos leyendo plácidamente, disfrutando plácidamente del jardín, nos recuerdan muchísimo a las pinturas de Sorolla. Es realmente un calco, y cuando vemos a Clotilde leyendo en el jardín, o sea, esa placidez familiar,
mucho más allá de los niños y mucho más allá de esas cuestiones, se refleja fundamentalmente también en la correspondencia. La correspondencia de Kreuger con su mujer siempre está hablando del jardín. La correspondencia de Clotilde y Sorolla, como ya comentó Enrique Varela, está especialmente cuajada de referencias al jardín, sobre todo a partir de 1915, que es cuando ya están sobre todo preocupados por las especies, y siempre las cartas de Clotilde y las cartas de Elena, de una de las hijas, siempre hacen referencia a las flores del jardín. Eso mismo les pasaba también a Gabriele Munter con el jardín que compartía con Kandinsky en Murnau. Toda la correspondencia que se establece entre ellos entre 1910 y 1911, en un momento en el que Kandinsky está fuera, se refiere realmente al jardín como la obra que ellos tienen en común, como lo que ellos están haciendo en común. Y en el caso de Matisse, en Issy-les-Moulineaux, Matisse comparte con su mujer también todo el trabajo del jardín, y constituye, y dice, y cita textualmente, que constituye su mayor fuente de felicidad. Bien. Otro aspecto fundamental en lo que todos estos artistas coinciden es que convierten el jardín en una suerte de refugio. Cuando vemos las pinturas de Sorolla, esa sensación de refugio lo tenemos muy presente. Parece, en alguna ocasión hemos comentado, preparando la exposición, y es que parecía como que, comparando las fotografías del jardín con las pinturas, pues que Sorolla en esas pinturas a veces proyectaba había un poco de wishful thinking, ¿no? De cómo realmente querría que el jardín estuviera, cuánto de frondoso lo querría, y realmente muchas veces no encontramos fotos en las que se vea el jardín tan frondoso como aparece en muchas de las pinturas de Sorolla. Pero eso realmente contribuye a generar un poco esa sensación de refugio en toda la pintura, como por ejemplo vemos aquí en el primer jardín, o incluso en el pequeño patio. Realmente hay una necesidad en toda esta pintura para los artistas, plasmar lo que sienten. Para ellos, pintar el jardín se convierte en algunos momentos casi más en una especie de sentimiento. Y esa sensación también de penetrar, de entrar en un jardín en el que prácticamente es impenetrable, en el que no encontramos muchas vías de acceso, es una constante. Lo vemos también en las obras de Monet. Esta es una de las primeras pinturas del Clos Normand de Giverny, y vemos también esa sensación como de una naturaleza que nos está cobijando, y esa sensación de refugio se traslada a muchas de las frases que los artistas cuentan y que los artistas dicen. O sea, Sorolla, por ejemplo, decía: cuando esto se siente es superior a todo. Monet también decía: mi objetivo es plasmar lo que siento desde el Clos Normand hasta los nenúfares. Y Matisse, por ejemplo, decía que pintaba su jardín para olvidarlo absolutamente todo. Bien, esa sensación de refugio se acrecienta muchísimo durante los años de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué también durante estos años se desarrolla de una manera espectacular la pintura de los jardines en aquellos artistas consagrados? Bien, porque los artistas consagrados
tienen la posibilidad de refugiarse en su jardín durante los años de la Primera Guerra Mundial y, por tanto, seguir, de alguna manera, hacen de la necesidad virtud, de alguna forma. Y hacer de la necesidad virtud es perfectamente compatible con el hecho de que el jardín fuera su aspiración vital. Pero, por ejemplo, si pensamos en Sorolla entre 1914 y 1918 deja de viajar al extranjero y manifiesta muchas veces que deja de viajar al extranjero por culpa de la Primera Guerra Mundial, porque no eran momentos para irse de viaje. Él en una entrevista en 1918 dice: la guerra es un mal enorme para todos, pero, ojo, dice, pero sobre todo para los artistas, que tiene tela. ¿Qué quieres que hagan los artistas actualmente si los principales mercados del mundo están cerrados y no hay exposiciones? Bien, pues quiero decir, en el fondo, para Sorolla tener un jardín era una aspiración vital y para Sorolla pinta fundamentalmente su jardín en los últimos años en los que está trabajando fundamentalmente para el encargo de la Hispanic Society y, por tanto, está viajando por España, y en sus descansos pinta especialmente el jardín. Bueno, pues y luego en verano se va a la playa de Valencia. Pues evidentemente el jardín era una aspiración, el jardín era un tema de modernidad fundamental, pero también es verdad que a lo mejor no sabemos qué habrían hecho los artistas entre 1914 y 1918 en lugar de pintar sus jardines, si hubieran podido hacer exposiciones por toda Europa como habían hecho en los años anteriores. También es una cuestión que, o sea, lo dejo como una pregunta abierta, porque realmente el jardín actúa como refugio emocional, pero también como refugio real y especialmente, ya no tanto para Sorolla, sino especialmente para otros artistas extranjeros. El caso, que lo he mencionado al principio, el caso más evidente es el de Lieberman, que construye su casa y planifica su jardín con el objetivo de que fuera una segunda residencia, y evidentemente con el objetivo de tener la aspiración vital, de tener un jardín y de que eso sea su máxima fuente de vitalidad, pero finalmente termina refugiado en Wannsee porque no tiene más remedio, porque la guerra le lleva a ello. Y cuando vemos esta frondosidad en los jardines, nos sentimos especialmente refugiados, y es algo que verdaderamente podemos poner muy en paralelo. Por ejemplo, a mí estas dos pinturas, esta de Lieberman, que es del 22, y esta de Sorolla, que es del 18, me generan una sensación muy, muy similar, y estamos hablando también de momentos en los que ya, quiero decir, esto que estaba diciendo de la Primera Guerra Mundial ya no tiene sentido porque ya se había pasado, pero el refugio ya estaba creado. En el caso arquitectónicamente, como por ejemplo, es verdad que hay mucho más allá, pero cuando vemos el emparrado y vemos toda esa naturaleza protectora, es algo que realmente se ve en toda la pintura internacional de ese periodo. Y esa necesidad también de que en ese refugio podamos encontrarlo todo. Hay una frase de Monet muy interesante que dice precisamente en estos momentos, la dice en 1915 durante la Primera Guerra Mundial, que dice: tenía luz, tenía agua y tenía color. ¿Qué más podía necesitar? Es decir, para su pintura tenía todos los elementos, el jardín le daba todos los elementos sensoriales que podía necesitar. En el caso de Sorolla, toda la creación del jardín también se basa en la creación de todos esos elementos sensoriales que le pueden aportar todo a su pintura, que pueden hacer que su pintura tenga absolutamente todo, como las luces y las sombras que generan en el emparrado, esa sensación de refugio, la fuente de las confidencias, donde se generan esos reflejos que
tan importantes fueron para Sorolla en toda su pintura, no solamente en la de jardines, sino especialmente en toda la pintura relacionada con el mar y con la playa. Y aquí en este segundo jardín, donde realmente está hecho fundamentalmente para despertar todos los sentidos, ¿sabes? Con el rumor del agua, rodeado de naturaleza, y que todos los sentidos se sientan en ese aspecto excitados. Bien, hay la emoción que la naturaleza genera y la emoción de estar rodeado de esa naturaleza es una constante en las citas de todos estos artistas. Sorolla habla precisamente desde el principio, cuando habla de los jardines, habla también de refugio. En 1908, cuando está en Sevilla y empieza a pintar sus primeros jardines, a Clotilde le escribe: me he refugiado en el pabellón de Carlos V. O sea, lo dice textualmente. Y se emociona. Después, por ejemplo, en 1915 hay unas citas preciosas cuando él visita el Parque de María Luisa, donde la emoción que le genera la naturaleza le permite realmente esa sensación de tenerlo todo. O sea, Sorolla dice: qué rosas, qué emparrados de estas, estanques, bancos de azulejos, árboles magníficos, todo oliendo a azahar, todo entibiado por una atmósfera saturada de vida, de alegría de sol. Yo cuando leo esta frase, que es precisamente de 1915, del momento en el que Sorolla visita el Parque de María Luisa, automáticamente pienso en la frase de Monet que antes os he citado, de tengo luz, tengo agua, tengo color, ¿qué más puedo necesitar? En el fondo, este refugio que crean los artistas es un refugio en el que tienen absolutamente todos los elementos que les permite emocionarse, que les permite sentir y que les permite hacer una pintura muchísimo más personal. Hay una frase maravillosa, por ejemplo, de Nolde, cuando crea estas flores maravillosas en su jardín, que dice: son horas tan tranquilas y bellas, cuando uno se sienta o se mueve entre las flores nacientes, realmente deseo dar a mis obras algo de este sentimiento de belleza. Las amo tanto. Es decir, es como si todo esto les llenara de una manera tan bestial que no necesitaran, o sea, que aparentemente no necesitaran nada más. Matisse en 1911, también en unas fechas parecidas, decía sobre su jardín de Issy-les-Moulineaux: es mi lugar favorito para estar, pues, se pregunta, ¿no son estas flores más bellas que la más delicada alfombra persa? Y bueno, y eso viniendo de Matisse con sus orientalismos, pues la verdad es que dice bastante de lo que le gustaba el jardín. Y bien, esto nos lleva al último gran elemento y posiblemente el más importante, puesto que estamos hablando de pintores jardineros, estamos hablando fundamentalmente de pintores, que es más importante que su propia pintura. Pues bien, el jardín realmente, para todos estos artistas, el gran punto que tienen en común es que se convierte en un espacio de experimentación formal alucinante. Y porque hace que los artistas eliminen el tema de su pintura. Están en un escenario que ellos conocen, que conocen como la palma de su mano. Todos ellos van poco a poco haciendo zoom en las flores, haciendo zoom en el color. Y ahora vuelvo atrás porque las volveremos a ver. Y realmente nos damos cuenta que el tema no cuenta absolutamente para nada. O sea, lo único que importa de esta pintura es la experimentación plástica. Y fijaros qué obras más diferentes y qué artistas más diferentes os estoy mostrando. Pero todos ellos, al final, o sea, lo que están haciendo
a través del jardín es experimentar. A través de ese refugio en el que han creado todo lo que necesitan, buscan esto. En realidad tiene muchísimo sentido que el jardín fuera el vehículo fundamental de experimentación plástica para estos artistas, porque de hecho el color es el elemento fundamental, es la aspiración de cualquier jardín. Todos los artistas, todos estos pintores jardineros, en algún momento hacen algún comentario respecto al color de las flores, a la importancia que tiene el color de las flores para ellos, a lo básico que resulta. Arsène Alexandre, por ejemplo, describía el jardín de Monet como la colección de las más raras e intensas armonías de color, una paleta sin igual, es decir, una paleta donde pintar, no puede ser más evidente. Matisse, de nuevo, en 1911 decía: nada podía compararse a la intensidad cromática de las flores. Y a veces yo colocaba mis cuadros junto a las flores y me lamentaba de lo pobres que parecían. Cuando, por ejemplo, viaja a Tánger y al jardín se une la potencia de la luz, en ese momento también Matisse dice: la teoría del fauvismo, que era muy vivo, se había convertido en algo totalmente limitado. Es decir, frente a la exuberancia del color de las flores, parece como que nada tenía sentido. Bueno, todo tenía sentido, mejor dicho, la pintura era la que cobraba todo el sentido. Y hay un dato que a mí me llama muchísimo la atención, y es que si el color fue el principal vehículo de experimentación formal para estos artistas en los primeros años del siglo XX, que es cuando se produce la enorme revolución del color en la pintura, bien, pues las flores tuvieron mucho que ver, porque finalmente todas las investigaciones en torno al color que hacen avanzar la pintura tienen como base el libro de Chevreul de La ley del contraste simultáneo de colores. Esta obra, en la que se basan todos los principios que rigen el impresionismo, que después regirán el neoimpresionismo, que después llevarán a la exacerbación los fauves, que después estará utilizando, que utilizará Van Gogh, que utilizará Nolde, es decir, todas estas nuevas leyes cromáticas que de alguna manera construyen el entramado en el que se revoluciona la pintura a través del color, están basadas en este libro de Chevreul de 1839, lo tienen como una primera base. Y Chevreul basa absolutamente todas sus observaciones en torno al color en la observación del jardin de las flores del Jardin des Plantes de París. Es decir, al final todo está partiendo de la naturaleza, todo está partiendo de las flores, todo está partiendo de las combinaciones cromáticas que las flores nos permiten tener. ¿Y eso qué hace? ¿Que las flores sean solo color? Bueno, pues hay una serie de datos que nos indican que no. La próxima semana, cuando en la conferencia de Coro, seguro que hablará de la preocupación botánica que hay en estos momentos, de la importancia que cobran las especies y de la importancia que cobran para estos artistas cultivar nuevas especies. Antes he mencionado que Monet se hacía kilómetros y kilómetros para ir a buscar los nenúfares. Monet, por supuesto, tenía absolutamente todos los tomos de los 23 volúmenes de Fleurs de Serre y de Jardin de l'Europe, que era un poco como la gran enciclopedia de jardinería del siglo XIX. Sorolla, sin embargo, no se conservan libros de jardinería, cosa que tampoco extraña, porque era un pintor realmente, era intuitivo hasta para eso. Pero los conocimientos de Caillebotte en el invernadero son muy notables. Es decir, que
hay mucha documentación en el propio Sorolla, aunque no conserve libros de jardinería, pues planta alelíes, rododendros, especies que se estaban de alguna manera casi creando, no creando, eso lo explicará mejor Coro, pero bueno, que eran como especies novedosas, con lo cual el tema de cuál era la especie importa mucho, pero sin embargo, cuando nosotros luego nos enfrentamos a las obras, aquí solo vemos color, aquí solamente vemos pincelada. En algunas obras podemos distinguir la especie de la flor, pero verdaderamente es el elemento de alguna manera más primario de la pintura lo que les hace avanzar. Lo vemos en Nolde, lo vemos también en Monet cuando se acerca, o sea, esta está la casa entre las rosas. Bueno, pues sí, son rosas, pero digamos que más allá de la especie es el concepto de la exuberancia de color y de la naturaleza en medio de ese color lo que genera las mayores experimentaciones formales. Estas amapolas de Sargent, por ejemplo, evidentemente se distingue que son amapolas, pero lo primero que nos llama la atención en esta pintura es la delicadeza de las pinceladas, es como la pintura ha perdido el tema y cada vez pierde más el tema para centrarse en los elementos fundamentales, en los elementos más pictóricos, en la luz, en el color, en la pincelada, y eso es un signo de modernidad alucinante que llevan a cabo, y es una transición alucinante que llevan a cabo estos artistas que tienen la mayor parte de su vida anclada en una tradición representativa, es decir, que no han dado ni tienen ningún interés en dar el paso hacia la abstracción, pero que sin embargo son muy conscientes de ella y la comprenden y la experimentan también en sus jardines. Se ve también, esto mismo se ve en Sorolla, se distingue claramente cuál es la especie, pero parece como que pierde toda la importancia en favor de la expresividad, de la pincelada, del color y de la composición. Pasa lo mismo aquí en esta otra en este es un tilo, ¿no? Lilo. Fijaros qué mal. En este lilo de Sorolla. Y aquí, evidentemente, en los jardines de Klim deja completamente de tener sentido la especie para generarse un entramado de color, un entramado decorativo que realmente tiene muchísimo que ver con su pintura, que tiene muchísimo que ver con sus trajes dorados. Es decir, este entramado decorativo que genera Klim en sus jardines tiene todo que ver con los vestidos que diseñaba Emily Floch y que Klim retrataba. Incluso, por ejemplo, en Caillebotte, cuando vemos en estas capuchinas, parece que aquí no podemos decir, hombre, a ver, aquí claramente está representada la especie. Pues sí, está representada la especie, evidentemente, pero de la pintura, si tenemos que destacar algo, es que es una estampa japonesa que rompe completamente con todas las leyes de la perspectiva y que está utilizando la planta a su antojo para poder generar una composición absolutamente novedosa. Y en el fondo estos lirios de Sorolla están un poco en la misma onda, es decir, es un zoom hacia las flores, pero está destacando especialmente cómo una simple flor delante de una tapia puede organizar perfectamente una composición y puede generar ese tenerlo todo que decíamos del refugio. Y aquí, en estas flores de Sorolla, que son de 1919, ya son de las últimas flores que pinta, su camino hacia la abstracción es muy evidente. No es que la esté buscando, es que realmente
cuando la pintura se concentra en los aspectos puramente plásticos, en el color, en la luz, en la composición, esos son los elementos de la pintura abstracta, con lo cual ineludiblemente se llega a ella. Y a esto es a lo que llegó Monet, evidentemente. Estos son sus nenúfares, pero esto va mucho más allá. Es una pintura en la que Monet lo que busca es penetrar, que el espectador penetre, que el espectador sienta. Es una pintura que va muchísimo más allá del aspecto representativo para entrar en los aspectos más sensoriales. Y eso es lo que buscó Monet con sus grandes decoraciones que ahora están en el Museo de l'Orangerie de París. Era una naturaleza envolvente en forma de lienzo que dejaba de ser naturaleza. Cuando entramos en l'Orangerie de París, honestamente, yo nunca he tenido la sensación de estar entrando en un jardín. Siempre he tenido la sensación de estar penetrando del todo y de estar andando por medio de una obra de arte, por medio de los colores, de las pinceladas y de lo más destacado. Y Sorolla también se termina perdiendo en eso. En esta pintura de 1918, que realmente es de una sencillez apabullante, Sorolla nunca se desdibuja tanto, no va con su personalidad, no pierde ese aspecto representativo nunca, pero verdaderamente si nos fijamos con detalle, todos son elementos puramente compositivos, pictóricos, un arco, una línea en horizontal, una línea vertical, un color que contiene 1000 colores, un reflejo que no son más que colores, es decir, no es más que pura pintura. Y bueno, con esta pequeña reflexión, pues básicamente lo que trataba de reivindicar es que no hace falta reivindicarlo porque es muy evidente, pero Sorolla no fue un pintor internacional solamente por el hecho de haber expuesto sus obras en París, en Londres, en Alemania y haber hecho una exitosísima gira americana. Sorolla no es un artista internacional por el hecho de que ya en su momento los grandes coleccionistas europeos compraran y buscaran sus obras. Sorolla es fundamentalmente un artista moderno porque su sensibilidad coincide plenamente con la sensibilidad más moderna que se podía tener en esos momentos, y su pintura no hace más que mostrar e incidir en esa modernidad. Y nada más, muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. Les he dormido a todos.